importa cuántas veces presenten extraordinarios o cursos especiales, siempre y cuando no se dejen vencer por la adversidad. Y tampoco es malo porque sirve que afianzan conocimientos más. ¿Por qué, Rebeca? ¿Por qué te pongo de buenas? Ya se está compartiendo, ¿verdad? Ya les voy a quitar la fea imagen de la greñuda. Y el chat. Pero ¿quién es la más odiosa en los exámenes, Rebeca? Dime la verdad. Bueno, vamos a continuar entonces con los líquidos y el balance de líquidos y electrolitos. Dijimos que teníamos dos compartimentos, el intracelular y el extracelular. El extracelular incluye lo que es el líquido contenido en forma de plasma y el líquido intersticial, que pues es en forma de un gel acuoso y está asociado a otras proteínas que evitan la salida de líquido del tejido. Nos quedamos en difusión y ósmosis, ¿verdad? Y vamos a ver ósmosis. Dijimos que la ósmosis era la capacidad o el movimiento del agua a través de una membrana semipermeable. Esa membrana semipermeable pues permite el paso del agua, pero no permite el paso a la mayoría de los solutos. Entonces, el agua va a seguir su gradiente de concentración. Eso quiere decir que el agua va a pasar esa membrana para tratar de igualar la concentración en ambos lados del recipiente, como veíamos en la imagen. Bueno, la actividad osmótica de las partículas indifusibles al atraer el agua hacia el otro lado de la membrana se mide con unidades, que van a ser los osmoles. Y esos osmoles equivalen al peso molecular de 1 gramo de una sustancia que no se difunde o que no se diluye y no está ionizada. Y eso es igual a un osmol. Entonces, 1 gramo de la sustancia es igual a un osmol, que es como vamos a medir la osmolaridad. La osmolaridad va a ser la concentración osmolar en 1 litro de solución. Y esto se aplica para los líquidos que están fuera del cuerpo. Mientras que la osmolalidad, que es como si estuviéramos chiqueados, la osmolalidad se refiere a la concentración osmolar en 1 kilo de agua. En general, se maneja que 1 litro de agua es equivalente a 1 kilo de agua. Y este término de osmolalidad se aplica a los líquidos que se encuentran en el interior del cuerpo. La osmolalidad sérica va a variar de 275 a 295 miliosmoles por kilogramo. Perdón. Las partículas que van a ser osmóticamente activas, eso quiere decir que van a ser aquellas moléculas que van a atraer el paso del agua a través de las membranas, van a ser sodio y los aniones séquito. Esos aniones van a ser
iones que van a estar acompañando al sodio y van a ser el cloro y el bicarbonato, que estos van a constituir del 90 al 95% de la presión osmótica, mientras que el nitrógeno ureico y la glucosa representan el 5% de la presión osmótica total. La tonicidad se refiere a la tensión ¿sí? La tonicidad entonces se refiere a la tensión que ejerce la presión osmótica efectiva de una solución de solutos impermeables sobre las dimensiones de la célula. Vamos a tener osmoles efectivos, que estos van a ejercer presión osmótica, pero no pueden pasar a través de la membrana celular. Y tenemos también osmoles inefectivos, que estos ejercen fuerza osmótica y van a cruzar la membrana celular, como en el caso de la urea. La glucosa ejerce presión osmótica, pero no pasa a través de la membrana. Entonces, esta nos puede afectar la tonicidad de las células, ya que al crear un medio hipertónico extracelular va a hacer que el agua contenida en la célula salga hacia el espacio extracelular. Entonces, las soluciones, sí, Fernando, es la diuresis osmótica. Cuando tenemos una gran cantidad de glucosa, la glucosa puede permear a través del glomérulo, sobre todo en los pacientes que ya tienen daño renal. Pasa a través de los capilares del glomérulo y va a estar contenida en grandes cantidades en la orina. Y eso hace que las células de los túbulos, al detectar hiperosmolaridad, empiecen a eliminar líquido para tratar de alguna forma de regular la hiperosmolar como un mecanismo compensatorio. ¿Listo? Entonces vamos a tener soluciones hipertónicas. Eso quiere decir que vamos a tener mayor cantidad de sodio, digo sodio porque es el ion que tiene más carga osmolar en la sangre. Cuando tenemos una solución hipertónica, esta va a hacer que salga líquido de las células. Y eso nos va a deshidratar la célula y va a disminuir la tonicidad. Las soluciones isotónicas, que tienen un equilibrio en el sodio, no van a ejercer alteraciones sobre la tonicidad de las células. La tonicidad se puede decir que es como la turgencia o la dureza de la membrana celular. Y tenemos soluciones hipotónicas. En este caso, lo que hacen estas soluciones hipotónicas es que entre una mayor cantidad de líquido hacia la célula, ya que en la célula va a haber una mayor cantidad de solutos que en el líquido extracelular, y eso va a jalar agua hacia el interior y nos va a hinchar la célula con el riesgo de que sufra lisis o apoptosis. Entonces, dependiendo si las células se dilatan o se contraen, vamos a llamarle solución hipertónica, isotónica o hipotónica. ¿Cómo se van a distribuir los líquidos corporales en los compartimentos? Bueno, el agua del cuerpo, el agua total corporal,
representa el 60% aproximado en los hombres y en las mujeres el 50% del peso corporal. Esto varía porque en los hombres se supone que hay una mayor cantidad de músculo y en las mujeres tenemos mayor contenido de grasa. En el tejido adiposo va a estar compuesto por el 10% del agua, mientras que el músculo puede tener un contenido de agua hasta del 70%. Por eso esta variación. Entonces, el líquido, el 60% del peso, perdón, del agua total del cuerpo, se va a encontrar el 40% en el compartimento intracelular, mientras que en el intersticial va a ser del 20%. Perdón, del agua extracelular. Dijimos que el extracelular vamos a tener el intersticial, que es el que está contenido en el tejido, y el plasma, que va a estar contenido en la sangre. No, Oscar, nos querían matar. Nos querían matar hoy porque, bueno, me querían matar. Limpiaron con cloro, pero no lo diluyeron y me da alergia el cloro. Me da espasmo bronquial. Por eso estoy tosiendo tanto. Pero Dios guarde la hora. Bueno, hay otro compartimento, gracias, que es el transcelular. ¿Dónde está el transcelular? ¿Quién se acuerda o quién lo leyó? ¿Quién se acuerda en dónde está este líquido transcelular? Que está escondido, oculto. No, este es el líquido intracelular, que es el 40%, Rebeca. No. Este transcelular son líquidos que están en los epitelios, más o menos, Oscar. No, Zeus. Los capilares están también dentro de lo que es el plasma, que aunque es el líquido linfático, también entra dentro de este contenido. Ese líquido transcelular va a ser el líquido cefalorraquídeo y el líquido que se encuentra entre los espacios corporales. ¿Cuáles espacios? El espacio que está entre la pleura. ¿Se acuerdan que tenemos pleura visceral y pleura parietal? Ese líquido es muy escaso. El epitelio que nos reviste las pleuras es mesotelio. Y sí es cierto, y ese mesotelio secreta líquido, pero constantemente se está drenando. Por ejemplo, cuando se infla el pulmón, ejerce una presión negativa contra la otra pleura y eso hace que el líquido transcelular se salga hacia los vasos linfáticos o tenga un drenaje de tipo linfático. Líquido cefalorraquídeo, Oscar, y el líquido que está contenido en las cavidades serosas. También vamos a tener líquido en cavidad abdominal, en el pericardio también, que van a ser en los espacios virtuales, como se les conoce a veces. Entonces, el volumen de líquido intracelular va a estar regulado por proteínas, sobre todo lo que va a ser la albúmina, que la albúmina
Es la proteína más abundante de lo que es el plasma. También vamos a tener globulinas y vamos a tener fibrinógeno como parte de estas proteínas. Va a estar también regulado por compuestos orgánicos. ¿Cuáles? Glucosa, urea, el BUN y también por agua y solutos que se van a estar desplazando continuamente entre el líquido extracelular y el líquido intracelular. Por los iones. Sí, los solutos se refiere a los iones, Fernando. La entrada hacia la célula del agua va a estar regulada también por sustancias que van a ser osmóticamente activas. ¿Cuáles de estas? Solutos y proteínas que se encuentran en el citoplasma de las células. Tenemos también proteínas intracelulares, que la mayor parte de estas proteínas dijimos que tenían una carga negativa. Y eso hace que el sodio entre más fácil al citoplasma y el contenido de líquido intracitoplásmico sea rico en potasio. Vamos a tener también el sodio que va a estar regulándonos ese volumen de líquido intracelular, ya que el sodio dijimos que es un ion osmóticamente activo junto con el cloro y ¿cuál otro dijimos que era acompañante? Que eran de los... el cloro y potasio. No, bicarbonato. El cloro y el bicarbonato, que tienen carga negativa y acompañan al sodio que tiene potasio, carga positiva. La entrada y salida del sodio de la célula, en algunos momentos, el sodio puede transfundir a través de la membrana, pero la entrada y salida del sodio va a estar regulado por la bomba de sodio-potasio ATPasa. Esta va a estar intercambiando 3 moléculas de sodio por 2 de potasio y de esta forma va a regular el volumen del líquido intracelular. Tenemos también solutos efectivos, que los solutos efectivos dijimos que iban a ser iones que no pasan la membrana celular, pero ejercen una fuerza osmótica. Eso quiere decir que van a atraer agua hacia ellos. La glucosa puede estar ejerciendo un efecto osmótico y hacer que el volumen de líquido intracelular salga hacia el espacio extracelular, que esto pasa en los pacientes diabéticos descompensados. ¿Y luego qué nos ocasiona? El aumento de la glucosa. Bueno, primero se aumenta la tasa de filtrado glomerular, el filtrado glomerular máximo y provoca una diuresis osmótica. Por eso es que los pacientes con diabetes tienen una tendencia a orinar Glucosuria, constantemente. ya, solo dilo. Bueno, Pues es que no es eso, o sea, eso que dijiste no es, Vite, es diuresis osmótica. es una diuresis osmótica o una poliuria, como se diría en semiología. Y también puede haber glucosuria cuando la pared de los capilares renales está dañada y están afectadas ya la capacidad de filtración del glomérulo, lo que se conoce como una glomerulonefritis diabética. Pero eso es del otro capítulo. ¿Por qué va a estar regulado el volumen de líquido extracelular? Bueno, el líquido vascular tiene sangre y se va a encargar de transportar sustancias. ¿Qué sustancias?
electrolitos, gases, nutrientes y desechos del metabolismo. Lleva también factores de coagulación y puede transportar también globulinas. Globulinas inmunes o globulinas no inmunes. El líquido intersticial se va a encargar de almacenar parte del volumen vascular y esto va a servir en el caso de que existan hemorragias o pérdidas de líquidos vasculares. El líquido intersticial, o el que está en los tejidos, va a estar en forma de un gel tisular, como se le conoce, o como le llamamos en histología, ¿cómo se llamaban? ¿Se acuerdan? La sustancia fundamental. Y el líquido transcelular, que dijimos, va a ser el líquido cefalorraquídeo y el que está contenido en las cavidades serosas. ¿Cuáles cavidades? Nos dijo Fernando, el pericardio, la cavidad pleural, cavidad abdominal y cavidad pélvica. Doctora, ¿me pudiera repetir la función de el tejido intersticial? O sea, ¿cuál era su función? Que nada más no alcanza a escuchar, perdón. La función va a ser de almacenar volumen, parte del volumen vascular. Va a ser como un, pues sí, almacén o bodega de el líquido y se utiliza ese líquido en el caso de hemorragias o pérdidas vasculares. Entre las pleuras, Oscar, vamos a encontrar el líquido transcelular. ¿Sí, Fernando? Sí, doctor, ahorita de hecho era lo que estaba pensando, o sea, del movimiento del plasma, al intersticial, al intracelular, o sea, el movimiento de los líquidos, me lo estaba imaginando. Gracias. Y ahorita te lo voy a preguntar. Es lo que vamos a ver ahorita. Vamos a ver el intercambio, precisamente, de líquido capilar intersticial. ¿Cómo se va a dar la transferencia de agua entre los compartimentos vasculares e intersticiales? Pues se va a dar a nivel de lo que es capilar. ¿Se acuerdan cómo se llamaban esos capilares? Que tenían un endotelio alto chaparrito. Fernando. ¿En dónde migran las células inflamatorias? Se los voy a dejar de tarea. ¿Dónde se da el intercambio del oxígeno, el intercambio de células inflamatorias? ¿En los capilares? No, no son los sinusoides. Son los capilares verdaderos, doctora, no, ¿verdad? No. No. Es en los lechos capilares, pero tienen un nombre específico. Bueno. No. Me lo investigan en nuestro amigo el Ross. Bueno. Ese intercambio de líquidos va a estar regulado por 4 fuerzas, que es la presión de filtración capilar. Esa presión va a empujar el agua hacia afuera de los capilares y dentro del espacio intersticial. Luego tenemos la presión osmótica coloidal de los capilares. La presión osmótica coloidal dijimos que va a estar dada por
proteínas, sobre todo la albúmina. Y esta presión osmótica va a traer de regreso el líquido que se fue al intersticio hacia el interior del capilar. Y tenemos además la presión hidrostática intersticial, que esta presión hidrostática se va a oponer al movimiento del agua fuera del capilar. Y la presión osmótica coloidal del tejido va a traer el agua fuera del capilar y dentro de los espacios intersticiales. Entonces, va a haber fuerzas que empujen el agua hacia afuera, hacia el espacio intersticial, y fuerzas que lo atraen hacia lo que es los lechos vasculares. Hay parte de este líquido que no vuelve hacia el sistema de capilares, sino que queda en el líquido intersticial. Y eso incluye también algunas moléculas o algunas proteínas de alto peso molecular. Entonces, el sistema linfático va a ser una vía accesoria o complementaria al sistema de capilares, a través de los cuales se va a regresar el líquido hacia la circulación. Tú me dices, Fernando. ¿Listo? No te preocupes, Fernando. Entonces, aquí tenemos lo que es la presión hidrostática. ¿Qué dijimos que la presión hidrostática, qué nos iba a hacer, Fernando? Era la que empujaba el agua fuera de los capilares y también hacia los espacios intersticiales, doctora. Así es. Es la fuerza de empuje que ejerce el líquido para tratar de irse hacia el espacio intersticial. Esta presión varía del extremo arterial al extremo venoso. En el extremo arterial es aproximadamente de 30 milímetros de mercurio y en el extremo del lado venoso es de 10 milímetros de mercurio. El líquido intersticial tiene una presión negativa. Se maneja en general que tiene una presión negativa, que va a ser de menos 3 milímetros de mercurio, que va a ejercer una fuerza que evita que gran parte de ese líquido que está ejerciendo presión hidrostática salga hacia el intersticio. Y la presión osmótica coloidal va a ser la que ejercen las proteínas. Las proteínas, como la albúmina, jala agua hacia ella y eso evita que siga perdiéndose el líquido de los capilares hacia el intersticio. Que dijimos, esta era otra de las fuerzas que mantenían el equilibrio entre la salida y la entrada de líquido. Por eso se da el edema cuando hay poca albúmina. En los casos, por ejemplo, de la glomerulopatías perdedoras de proteínas y en la insuficiencia hepática, que no se está produciendo en la desnutrición de Kwashiorkor, no se produce albúmina y por eso el líquido sale de los capilares y se acumula en el líquido intersticial. La presión osmótica intravascular es de 28 milímetros de mercurio, mientras que la presión osmótica
del intersticio es menor. Es por eso que va a ser mayor la cantidad de líquido que entra hacia la célula que la que sale de la célula, porque la presión osmótica intersticial es muy baja. Y finalmente, pues todos los líquidos y moléculas o proteínas que no se absorben a través de las vénulas postcapilares se va a ir hacia los vasos linfáticos, que los vasos linfáticos van a transportar el exceso de líquidos, además de que tiene funciones inmunológicas. Y también en el intestino, que ayuda a transportar lo que son los nutrientes, los kilomicrones que se absorben en la luz intestinal. Y luego los vasos linfáticos van a drenar. ¿En dónde drenan? ¿Quién se acuerda de Morfo? ¿Cuál es el principal canal linfático? ¿La subclavia? ¿La yugular? No. ¿La gran vena linfática cómo se llama? Que drena justo en el cócoro, como diría mi hija. ¿Qué cosas? ¿El tronco qué? Se los dejo de tarea también. Bueno, el edema. ¿Qué es el edema? Es una inflamación palpable que se va a dar secundaria a la expansión del volumen del líquido intersticial. Los espacios de líquido intersticial nos van a contener, según el doctor Google, gracias, entre 10 a 30 litros adicionales de líquido. Entonces es por esto que el intersticio o el tejido intersticial va a actuar como un almacén de el total del agua corporal. ¿Qué nos puede causar el edema? Primero, aumento de la presión de filtración capilar. Puede haber aumento de la presión arterial o menor resistencia al flujo a través de los esfínteres postcapilares. ¿Listo? Puede ser también por aumento de la presión venosa o de la resistencia a la salida del flujo en el esfínter postcapilar, en lo que es la unión o en el cambio entre arterias y venas, vamos a tener unos pequeños diafragmas o unas pequeñas válvulas. Entonces, estas pueden estar alteradas y nos pueden dar menor resistencia cuando hay una insuficiencia o resistencia a la salida. Eso quiere decir que pueden estar fibróticas o pueden tener fibrosis esas paredes. Puede ser también por distensión de los capilares por el aumento del volumen vascular. La ascitis, Fernando, ¿por qué se da? La cistitis era por un daño hepático, según yo, doctora. Según tú.
Así es. Entonces, ahí va a estar afectada la producción de las proteínas. Entonces, eso va a disminuirte la presión coloidosmótica del capilar y permite la salida del líquido. ¿Listo, Fernando? ¿Cuántos tipos de edema tenemos? El localizado. Por ejemplo, el que se da en procesos alérgicos, por ejemplo, y se le conoce como urticaria o abones. Los abones son como ampollas, son pequeñas vesículas que confluyen y se llenan de líquido. Y este tipo de edema, la urticaria, va a ser secundario a la liberación de mediadores inflamatorios, como van a ser la histamina y otros tipos de citocinas. Y se da principalmente cuando hay procesos alérgicos o anafilaxias. El edema generalizado antihistamínicos y pregunta de examen nacional, ¿cuál es la única taquicardia que se trata con adrenalina? Y el generalizado se le llama anasarca. Y este tipo de edema es tanto en miembros inferiores, miembros superiores, párpados, en la cara, y va a ser secundario al aumento de volumen vascular, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca congestiva. En el Cushing, ¿qué hay, Fernando? ¿Es edema? Sí, es un edema ocasionado por la elevación de los corticosteroides. Cortisol, por ejemplo, un paciente que utiliza mucho la dexametasona, betametasona, se puede dar una enfermedad de Cushing. Puede desarrollar una enfermedad de Cushing. Y esa enfermedad de Cushing o esos corticosteroides que nos producen a nivel del riñón. Ah, ¿verdad? Retención de sodio y agua. Ese es uno de los efectos de los corticosteroides. Entonces, en la insuficiencia cardíaca congestiva, que es falla del corazón como bomba, va a haber este tipo de edema que se llama anasarca. Y va a haber acumulación tanto en zonas declives como en zonas que no son declives. El eje RA El eje renina-angiotensina-aldosterona. Y también se ve modificada la vasopresina. la señora sistema renina-angiotensina-aldosterona. Bueno, ¿tienen clase después? Sí, doctora. Chin. No me dejan emocionarme bien. De inmuno. ¡Yay! ¿Nadie hizo plan fuga?
Mañana 2 horas. Hasta las 9 de la noche. Santa madre, eso no es de Dios. Bueno. Entonces, el día de mañana vamos a continuar con nuestras causas del edema. Huele a gas. Doctora, también me acuerdo que había una causa que era por daño tisular, por ejemplo, cuando una persona se expone mucho al sol, ¿no? Y hay salida, digo, y hay salida y por lo tanto se ven como hinchadas las piernas. O por ejemplo, cuando una persona come mucho sodio, bueno, pero eso es ya por el riñón.